Estamos ahora para hablar con alguien que está especializado en temas antropológicos y trabaja en el Museo de la Colonización. La licenciada en Arqueología, Evangelina Juliet, nos acompaña en este tramo del programa a raíz de lo que pasó en San Carlos, donde una noticia acerca del descubrimiento, el hallazgo de lo que muchos suponen y que ahora queremos consultar son túneles subterráneos, ha tenido, por supuesto, una repercusión enorme e incluso lo ligamos a aquellos túneles que alguna vez se asociaron al Colegio San José y al funcionamiento subterráneo de la ciudad. ¿Cómo va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? La noticia de este hallazgo, ¿la sorprende en principio? En realidad no mucho, porque hay un montón de estructuras que se encuentran subterráneas, hay un montón de evidencia que hay en esta región y que aún no ha sido estudiada. De hecho, es un tema entre colegas que lo que es historia del siglo XIX y sus materialidades no han sido muy abordadas para esta región. Siempre solemos conocer más de lo que son las capitales de provincia, de lo que es el periodo colonial, pero del proceso de colonización que se da en la provincia de Santa Fe no hay muchos estudios en materia arqueológica. ¿Y eso a qué se debe? ¿No ha habido inversión o no presupuso un ámbito de interés? No, es más bien una cuestión con el interés, creería yo, o sea, esto es opinión personal, ¿en base a qué? En que siempre llama la atención lo que es un poco más antiguo. Lo que es historia reciente, uno a veces da por sentado que está en los libros. Entonces, por ahí aparta un poco la mirada y se va a lo que es más antiguo, lo que es colonial, lo que es prehispánico o lo que es de periodo de contacto hispano-indígena y así. En cambio, lo que es del periodo colonial, de lo que sería el proceso de colonización en la provincia de Santa Fe y en el territorio argentino para el siglo XIX, es como una historia más reciente. Nosotros en arqueología trabajamos con rangos temporales muy amplios, entonces lo que tiene 100 años es relativamente reciente para nosotros. Se supone que hay mucha transmisión oral de eso, Claro, ¿no? Exactamente, porque siempre tenemos la historia que nos contó un abuelo o que uno de nuestros tíos recuperó del abuelo de él, y entonces eso se va pasando. Si bien la historia oral ha servido para aclarar un montón de situaciones y para recopilar información, es una disciplina con la que se tiene que tener mucho cuidado porque a veces los relatos se distorsionan al pasarlos de boca en boca y de generación en generación. Y suelen suceder estas situaciones de que aparece algo y ya empieza a rondar alrededor todo lo que es este mito y esta novedad, uh-huh. Y es como que la parte, digamos, investigativa queda en segundo plano. Cuénteme, ¿qué impresión le da lo que ve? ¿Es un túnel en principio? No aseveraría ni descartaría que es un túnel propiamente dicho. Yo lo tomaría como una construcción subterránea que tiene ciertas características. Ladrillo visto, está abovedado. Lo que vemos en pantalla nos muestra que tiene cierto nivel de agua. Hay unas especies de arco que tienen unos declives, ¿sí? Unas paredes que como inclinadas que se ven ahí al costado y que no sabemos, o sea, no estamos viendo si tienen alguna rejilla de ventilación o no. Y columnas, ¿no? Y la columna, por supuesto, que sostiene parte del techo. Nosotros desde la arqueología sí sabemos que este tipo de estructuras se han presentado en otros casos, como por ejemplo cervecerías del siglo XIX, para realizar parte del proceso productivo en aquella época en donde no estaba la tecnología que hay hoy en día y las condiciones ambientales no se podían lograr a través de maquinarias, tenían que buscarse resolver estos problemas con lo que había alrededor. Entonces muchas veces todo lo que es la producción, o sea, una parte de la producción de cerveza se realizaba en subsuelos, en donde las condiciones de iluminación, temperatura y humedad eran un poco más adecuadas para esa etapa productiva. También está el tema de los almacenamientos. El almacenamiento de almacenes de ramos generales en donde se vendía de todo y muchas de las cosas que tal vez necesitaban un poco más de frío o condiciones ambientales específicas tenían que guardarse más a la sombra o en este caso más en el subsuelo. Entonces pueden ser también espacios de almacenaje.
En caso, vos lo mencionaste hace un momento, acá estaba la historia de los túneles del Colegio San José. Sí tuve la oportunidad de bajar en una ocasión y no son túneles tampoco, más bien se corresponderían con especies de celdas de trabajo para los miembros de la orden. ¿Cómo los podría describir a los de Esperanza, de acuerdo a lo que vio? Es una superficie que está dividida como en varias celdas, o sea, en varias habitaciones que tienen su entrada. Un pasillo que va derivando. Es un pasillo que se ramifica, exactamente, baja, se ramifica y tiene en un sector una serie de vigas que tienen, digamos, la canaladura o la cavidad cóncava para sostener lo que son barricas, que tranquilamente es comprensible porque es la bebida que utilizaban los sacerdotes para la misa y para un montón de cosas más. Líquidos también de preservación, todo lo que es vinagre, todo lo que son los productos de alacena también se preservaban ahí abajo. Entonces también había un sector que tenía así como una especie de cocina, ¿sí? Hecha en barro, con una especie de mesada hecha en barro con la parte, digamos, por donde se alimentaba el fuego. Es muy común en las órdenes religiosas que existan estos espacios en donde se desarrollan trabajos y sobre todo si tomamos en cuenta lo que es la composición general de los edificios religiosos, en donde tenés bien delimitados los espacios y bien especificados los trabajos también. Tenés la parte de la iglesia en donde estrictamente se va a orar, la parte donde se hace, bueno, en este caso donde se daban las clases, y después tenés la parte en donde se realizaban tareas, calzado, guarda de objetos de almacén o bienes, vituallas. Leí un artículo que reflejaba algo de lo que había pasado en 1979, cuando se hicieron los hallazgos en Esperanza, y hablaban de hipótesis, de 3 hipótesis. Esas hipótesis quedaron desactualizadas, es decir, peligros externos no están vinculados a estos hallazgos. Hay opiniones enfrentadas de historiadores y también de colegas arqueólogos sobre esta relación colono-pueblos originarios. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que fue la campaña del desierto, que técnicamente el grupo de gendarmes arrasó con las comunidades de Patagonia y del sur. Las personas que estaban acá, los colonos que venían, tenían las armas de fuego, eran más en números. Es como que estas versiones se escondían en estos sótanos, en estos túneles, y es un poquito complicada de mantener hoy en día, sobre todo porque uno ve que la arquitectura de esas construcciones subterráneas es bastante elaborada. Entonces llama la atención que realmente hayan tomado tanto trabajo, es decir, había tiempo para hacerlas. Claro, entonces uno gasta mucho tiempo, se dedica a trabajar al detalle para esconderse ahí, solamente para esconderse. Puede ser, es un poco complicado concebirlo de esa forma así, sobre todo más en Esperanza, en donde la colonización fue además muy programada. Además de eso, pero aparte de Esperanza ya de por sí, parte de tierras que pertenecían a privados y que se subdividieron, las compró el Estado, se subdividieron y se asentaron los colonos ahí. Entonces no es que pasaste por encima de una toldería o que tenías focos de grupos originarios o culturas alrededor. Uh-huh. ¿Y en San Jerónimo del Sauce, que está más próximo a San Carlos, eso es posible o no? Más o menos. O sea, sí puede haber algún tipo de confrontación, pero vuelvo a lo mismo. Tiene que terminar, o sea, tiene que dejarse un poco de lado esta idea de la confrontación colono-indígena. Sobre todo porque pasaron 500 años desde que las comunidades originarias habitaron esta zona, 500 no, 300, uh-huh. Pero fueron 3 siglos desde que habitaron libremente esta zona hasta Tuvimos que llegan las campañas los bonaerenses también contra el indio. Bonaerenses, y aparte hay un proceso también de mestizaje, de sincretismo cultural que se da. No es que nosotros nos encontraríamos con el originario tal cual se lo ha imaginado siempre. Entonces, es una de las cosas que por ahí solemos discutir en el grupo de trabajo, el tema de qué es lo que
recibimos a través de la historia oral eran, o sea, realmente podemos decir que estaba esta confrontación con el indio. ¿Esa persona realmente era un indio o era un gaucho? ¿Era un mestizo? Porque también hay una realidad. Una vez que se produce el mestizaje, el resultado no es ni de acá ni de allá. Está como en una especie, digamos, de nueva categoría. vacío, de nueva categoría, y entonces se hace un poco más complicado poder decir o poder asignarle que realmente es esta construcción del otro que uno tiene en mente. Lo que es San Jerónimo del Sauce empezó como una reducción, y después se transformó en un poblado. Tuvo algunos episodios también con gente de San Carlos, o mejor dicho, con las colonias de San Carlos, con las colonias de San Agustín. Hay interacciones, pero no podemos aseverar que sean de la magnitud tal como para que se establezcan estas estructuras subterráneas para proteger gente. Vuelvo al principio. Las cervecerías, ¿hubo en San Carlos en aquel momento, 100 años atrás, porque es la fecha de la que se está hablando, sí, cervecerías? Hay en San Carlos, o sea, San Carlos tiene su historia particular, fundada en 1858, se separa San Carlos Sur de San Carlos Centro. San Carlos Sur tuvo una cervecería muy importante, una de las más antiguas también, la primera de la provincia más antigua del país. Y San Carlos Centro no se quedó atrás. Con la compañía de Peletti y Bernardi se estableció una licorería y una cervecería. Y son finales del siglo XIX lo que estamos hablando, principios del siglo XX. Si podríamos arriesgar una fecha para esas construcciones, y estaríamos hablando sí de finales del siglo XIX, lo que lo haría 100 y piquitos de años. Con ladrillos de 60 centímetros aproximadamente. Aproximadamente, más o menos. Es una estimación a ojo que se ve en el video. Lo que sí habría que hacer, que ameritaría, sería acercarse al lugar, hacer las mediciones correspondientes, ver el tema de la seguridad, por lo que es el agua ahí, ese agua estancada, es agua negada, qué tipo de agua es. ¿De napa sería? Claro. O tal vez alguna filtración. No es posible saberlo si no se va al lugar. Habría que hacer un relevamiento de la cantidad de estructuras como estas que se encuentran en San Carlos Centro y ver si hay conexión, si hay conexión efectiva entre ellas. ¿Es un tema de interés para la arqueología esto o usted lo relativizaría? No, yo creo que es un tema de interés, creo que es un tema que se tiene que investigar porque, primero, no hay data, segundo, porque si no se va a seguir reproduciendo el tema de o la discusión de si son túneles, no son túneles. Lo mejor que se puede hacer es investigarlo. Tengo información de una resolución que ha tomado el dueño, el que hizo el hallazgo, que es continuar con la construcción. Las autoridades municipales están de acuerdo, van a hablar cuando esto de alguna manera tenga un fin en lo que tiene que ver con el emprendimiento realizado. ¿Es lo aconsejable o cómo lo miraría desde su óptica? Siempre y cuando el impacto, digamos, de las tareas de construcción no afecte de alguna forma el hallazgo y no afecte también a la seguridad de los trabajadores que están ahí arriba caminando, no habría ningún problema. Se puede. Lo ideal sería que a corto plazo se realice una investigación, como digo, que se lo mida, que se lo estudie y que después se decida qué hacer con esos restos. Pero en el momento a corto plazo no habría problema de que se desarrollen los trabajos, siempre y cuando se hagan con cuidado. De algún caso similar, ¿qué surge después de estos hallazgos? ¿Se utilizan como museos, se preservan, no se conservan, se tapan? Algunos se suelen preservar y se los toma a veces para hacer recorridos turísticos. Museísticamente no sería adecuado por las condiciones ambientales. Cada vez es más notorio que los museos necesitan realizarse en edificios aptos para museo. Y ya no tanto esta idea de reutilizar muchos edificios o espacios patrimoniales que pueden tener otra función tranquilamente, pero a veces para lo que es conservar ciertos objetos como papeles o algún elemento orgánico no sería lo más aconsejable. ¿Necesita inversión una investigación de estas?
Y por lo general, sí. Si la necesita, no siempre necesita ser muy cuantiosa. ¿Quién la puede hacer? La puede hacer la provincia, la puede hacer el municipio local. O sea, lo primero que hay que hacer es quizás lo más, por decirlo de alguna forma, fácil y menos costoso, que es un relevamiento o una prospección. Es acercarse al lugar, verlo, fotografiarlo, medirlo, hacerle un registro, ver el tema de los materiales constructivos, ver si tiene alguna afección, grado de peligrosidad, porque hay que ver si uno lo ve a través del video y ve que está en buenas condiciones. Pero los videos no siempre son muy fidedignos. Uno por ahí va al lugar y se encuentra con que algunos sectores tienen un poco de inestabilidad o están perdiendo material de alguna forma. Entonces, lo primero y lo más adecuado sería hacer este registro, este relevamiento. Uh-huh. Si, dependiendo de los resultados que arroje este primer paso, vendrían tareas posteriores o una resolución sobre qué hacer con lo hallado. Si se mantiene, si no se mantiene, si es necesario tal vez hacer alguna especie de refuerzo para que el piso que está sobre eso no se hunda y no provoque algún tipo de daño, tanto para la persona como para el bien hallado. Hay una serie, digamos, de pautas a implementar. La última es muy personal. ¿Qué hace una arqueóloga trabajando en Esperanza? Bueno, yo particularmente me incliné por la arqueología industrial, que es una subrama de la arqueología histórica. Y bueno, me vine a trabajar con molinos harineros acá. Entonces, de hecho, tiene una tesis. De hecho, tengo una tesis, efectivamente, y tengo otros trabajos presentados al respecto. Uno de los últimos amplía un poco el rango de investigación y toma también la primera mitad del siglo XIX. O sea, que ya me estoy extendiendo un poco en rangos temporales, pero básicamente es sobre molinería, procesos de producción de la harina y, por supuesto, capacidades, sobre todo con Esperanza, que en su momento fue una gran productora de harinas. Sobre todo molinos como el Angelita, que llegó a tener una gran caudal de producto en el exterior. Molinos como el Denner, que también tuvo producción local y regional e internacional. Bueno, la seguimos en otro momento con Seguro. esa rama. Muy Seguro. amable. No hay problema.